Hermanos, vamos hoy les invito a que vayamos a Juan capítulo 1, versículos del 15 al 18. Y saben una cosa, hermanos, que en lo que llevamos, los versículos del capítulo 1 de Juan, es tal la revelación, la expresión de la palabra del Evangelio, de esta porción de la palabra del capítulo 1 acerca de Cristo, que es tremendo. Si alguien quisiera por primera vez querer conocer algo más acerca de la persona de Jesucristo, no hay pasajes en toda la Escritura más fuertes, más profundas que el capítulo 1 de Juan. Y yo lo he titulado a este mensaje que vamos a dar, la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Puede parecer una palabra que está bien, un título que está bien, pero en realidad nos sorprenderíamos al descubrir que muchos cristianos no entienden espiritualmente lo que significa en la práctica la suficiencia de Cristo. No hay nada en el universo, no hay nada en la palabra, no hay nada en la vida espiritual de un hombre, nada que pueda sustituir la persona de Jesucristo. Cristo lo es absolutamente todo. Nosotros el domingo anterior, si recordamos así un pantallazo, en ese versículo 14, vimos la encarnación de Dios en la persona de Cristo. Recuerden que Jesús es Dios. Quien adora a Cristo adora a Dios. Y recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Jesús, al ser Dios, Él manifestó la gloria de Dios en la tierra. Además, una vez que vimos lo que es la habitación de Jesús, o sea, Jesús como el tabernáculo de entre los hombres. ¡Wow! Ningún cristiano puede llamarse cristiano si no vive, si no tiene, si no posee en su vida un templo a donde adorar a Dios. Pues ese templo es Cristo. Y luego hablamos de la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, en estos versículos, que los vamos a leer, vamos a ver 4 cosas acerca de Cristo. Pero primero quiero leerlo. Quiero que vayamos del versículo, el Evangelio de Juan, del versículo 15 al versículo 18. Dice así: Juan dio testimonio de él, o sea, de Jesús, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso, hermanos, que cuando estamos hablando de Jesús no estamos hablando de cualquier personaje bíblico. No estamos hablando ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés. Aquí menciona a Moisés, el último versículo, que a través de Moisés cumplió su papel de traer la ley mosaica, que se llama, ¿no?, los 10 mandamientos. Pero dice que Cristo es el personaje por excelencia. Y vamos a ver por qué. Porque vamos a ver 4 cosas en esto. Vamos a ver la preexistencia de Cristo, ¿vale? Como en el versículo 15. Vamos a ver la plenitud de Cristo y vamos a ver cosas muy interesantes con esto, hermano. Yo antes que nada quiero pedirles perdón que sea a veces muy técnico, ¿vale? Yo estoy muy enamorado de la palabra. Y yo sin la palabra de Dios, para mí, lo demás no tiene significado, no tiene sentido, porque es una fuente de revelación. Y a veces me meto tanto que no me doy cuenta que a lo mejor hay hermanos que necesitan una cucharadita de sopa y le estoy dando un chuleto, ¿no?, que se les atraviesa aquí. Lo siento, ¿vale? Estamos aprendiendo y estamos intentando ir mejorando. Pero vamos a hablar de la preexistencia, la plenitud de Cristo, la justicia de Cristo y la revelación de Cristo. De todas estas 4 características yo quiero que tú cojas y tomes y lo apliques a tu vida, lo que Dios quiera
que tú lo puedas aplicar. Versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aquí lo que vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. Miren, todos sabemos que era necesario que para saldar la deuda que el hombre había contraído hacia Dios, recuerden que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo, no por medio de la religión, no por medio de ninguna otra cosa, solo por medio de Jesucristo. Cuando Juan aparece como ese último profeta del Antiguo Testamento, él vino para cumplir un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Anunciar el Mesías que había de venir, que ya estaba en la tierra. Pero fíjense que aquí hay dos cosas que habla. Uno, el que viene después de mí. ¿Y qué significa que antes de mí? Porque primero que yo. Antes de mí, esa frase apunta a Jesús como esencia. Es decir, a Jesús que nació en un pesebre de María, de una manera sobrenatural. Fue un niño que el Hijo del Hombre padeció, creció, se desarrolló y a partir de los 30 años de edad, él empieza un ministerio que son los 3 años y medio más importantes de la vida de Jesús, porque fue después del bautismo, él comienza. ¿Recuerdan qué pasó? Jesús fue bautizado y ¿qué pasó? Escuchen esto, ¿qué pasó automáticamente después de que Jesús fue bautizado? ¿Qué pasó con el diablo? Y él dice que fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Saben por qué? Porque si Jesús hubiese caído en la tentación, no podríamos hablar de salvación. Y necesitaba, a través de las profecías, que Jesús, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, necesitaba que fuera tentado como hombre, no como Dios. Si Jesús hubiera venido como Dios, el diablo no lo hubiera querido tentar. El diablo lo tentó y se acuerdan que el diablo lo tentó en 3 áreas a Jesús, que es la misma área que te va a tentar a ti, a mí. Que justamente cuando abrió, ¿no? En el afán de ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? No os afanéis por lo que habéis de comer, beber o vestir, porque cada día tiene su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, ¿cuánto nos cuesta entender eso, verdad? Aún como cristianos, el afán y la letra del piso y del coche y de los estudios de los hijos y del esto y lo otro, cuando el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Bueno, la cuestión aquí que cuando apunta a esta frase de antes de mí, porque era primero que yo, ese antes de mí significa que antes de mí, recuerden esto, Juan el Bautista, él vino a cumplir una función. Es decir, hey, vengo a anunciar que el Mesías ya está aquí. ¿Y qué les decía a los judíos? Haced senda de justicia en vosotros. Arrepentíos, porque aquí viene alguien después de mí, que es antes de mí. Yo, dice Juan, os bautizo en agua. Pero este que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego habla del aventador está en su mano, preparará el aire. O sea, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es esencial para entrar al cielo. Uno puede haber estado años en una iglesia, incluso haber sido bautizado en agua. Pero ustedes saben que ha habido gente que con Juan el Bautista fueron bautizados por Juan el Bautista, pero no recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? En ese tiempo muchos se apartaron y no lograron recibir o experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Que el bautismo del Espíritu Santo es la introducción espiritual de tu vida, que por muy religiosa, por muy tal, no tiene a Dios,
posiblemente, igual sí, igual no, solo Dios lo sabe, pero necesitamos ser introducidos al reino, ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es lo único que distingue a un cristiano de verdad, no la religiosidad, no la denominación, sino la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, miren, Cristo, según Efesios 1:10, quiero que lo ponga, y también Efesios 3:9, pero vamos a leer primero Efesios 1:10. La Biblia habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para que nos entendamos así, para que no sea tan técnica la palabra. La palabra dispensar significa servir. ¿Qué significa la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Que a ver si de reunir todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, está hablando todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo, y todo lo que hay debajo de la tierra, que hay cositas debajo de la tierra también, ¿vale? ¿Se acuerdan la kenosis? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿vale? ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? La cuestión es que de reunir todas las cosas, todo eso en Cristo. ¡Wow! La preexistencia de Cristo, el poder de Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiero que me pongas el Efesios 3:9, porque también habla acerca de aclarar todo a todos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? ¿Sabe este versículo 15 lo que está diciendo? Dice Juan el Bautista, yo vengo a anunciar, ¿vale? Yo vengo antes que él. Juan el Bautista apareció antes que Jesús, si no, no le podría haber anunciado. Pero lo que Juan reconoció fue la preeminencia de Cristo, que podríamos llamarlo la preeminencia o la preexistencia. La preeminencia es que ese corderito que iban a hacer, porque luego ese corderito, hoy lo cantamos, Cordero y León, llegó a ser el león de Judá, ese corderito. Y que él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero vendrá como león, como el león de Judá a pelear la gran batalla del Armagedón. Pero eso es otra cuestión. La cuestión es que, miren lo que dice 1 de Pedro 1:10. Esto es tremendo, hermano. Porque estos versículos que nosotros estamos leyendo desde el versículo 1 hasta ahora, que ya estamos en el versículo 15, no hace otra cosa que hacer una apología de Jesús. Hablar de la gloria de Jesús, hablar de la naturaleza de Jesús. Y el que no entiende esto, como decía un gran predicador, dediquémonos a otros menesteres en la vida, porque estaremos perdiendo el tiempo. Porque si yo, como ya no hablo como pastor, hablo como cristiano, yo estoy aquí como resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. No para que Dios haga algo en mi vida, sino como el resultado de lo que Dios ya ha hecho en mi vida. ¿Y qué es lo que hizo Dios en mi vida? Entre otras cosas, revelarse, que luego lo vamos a hablar, y manifestarse en mi vida y brillar, como el pasaje que se leyó de Efesios 3, 17, 18 y 19, bueno, el 17 sobre todo, ¿no? Que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la anchura, la altura, la longitud, y que escapa a todo entendimiento. Eso fue lo que sucedió en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. No estamos aquí para que sucedan estas cosas. ¿Vale? Entonces, sí, no, pero mira lo que dice 1 Pedro 1 del 10 al 11. Los profetas, todo el Antiguo Testamento cuando tú lees, ¿no? Isaías, Jeremías, los profetas mayores, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, ¿no? Oseas, Amós, Abdí y demás. Todos esos profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotras en este tiempo. Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. ¿Qué persona? O sea, ¿cuál iba a ser la persona del Mesías? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Se dan cuenta de la preexistencia? Cristo estaba con Moisés en el Sinaí.
Cristo estaba en el Edén, Él era el árbol de la vida. Y esto siempre lo voy a decir y siempre lo voy a repetir, cuando Dios le dice a Adán en el Edén, Adán, ¿dónde estás? Y dijo, ay, tuve miedo y me escondí. ¿Quién le preguntó realmente a Adán, ¿dónde está? Fue Jesús. Una teofanía. Fue la segunda persona de la Trinidad manifestado en el Edén. Porque dice que a Dios nadie le vio jamás. Ni Adán vio a Dios. En su total magnificencia. Lo que Adán vio en el Edén fue al Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Pero Él era Dios. Vale. La cuestión, hermanos, que antes de mí es la esencia de Jesús. Y primero que yo es el ministerio de Jesús. Por eso era antes de mí, pero no solamente que Jesús ya era preexistente, sino que lo que Juan viene a decir, o sea, la función de Juan no es comenzar a hacer algo para Dios, sino continuar algo que Jesús ya había comenzado desde las edades pasadas, que es Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 7, del 1 al 3. Fíjense, hermanos, vamos a hablar un poquito de Abraham, el padre de la fe. Abraham, todos ustedes saben que de Abraham, entre varias cosas, de Abraham vienen las 3 religiones monoteístas, ¿vale? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Vale, es que el islam realmente para mí podríamos decir 3 pueblos. El pueblo musulmán o el mundo árabe, ¿vale? El mundo cristiano, que es un pueblo que tiene su propia religión, y el pueblo judío, que también tiene su propia religión. Son 3 pueblos que vienen de Abraham. Pero miren lo que dice Hebreos 7, lo has puesto, ¿no? Dice, porque este Melquisedec, ustedes saben quién fue Melquisedec, ustedes recuerden la función, ¿qué función tiene un sacerdote? Es que cuando se presenta delante de Dios no se presenta con las manos vacías. Está con el pueblo, padece con el pueblo, sabe lo que el pueblo necesita y va a Dios a interceder y decirle, Señor, este pueblo necesita tal o cual cosa. Cuando Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre, ¿qué hace? Interceder por nosotros todo el tiempo, ¿a que sí? Luego vamos a ver qué significa de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es impresionante, hermano. Bueno, la cuestión que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem es Jerusalén, Jerusalén significa ciudad de paz. Salem es paz, Shalom, de ahí viene la palabra Shalom. Este es rey de Shalom, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham, o sea, le dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia. Luego vamos a hablar una de las 4 cosas, la justicia de Cristo. Y también Rey de Paz. Esto es Rey de Paz. Bueno, ya lo dije. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como en esto nos muestra la preexistencia y la preeminencia de Cristo sobre nuestras vidas. Ahora el versículo 16 vamos a hablar acerca de la plenitud. Aquí acabamos de hablar de, Cristo no es un mero personaje que apareció, no es un profeta como cree el Islam, que fue un profeta, fue la encarnación de Dios. Pero el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. De esto yo quiero detenerme y hacer un buen paréntesis y subrayar cositas. Lo primero, les voy a decir una cosa, hermanos. Miren, nosotros vivimos en un tiempo actual y fíjense qué sutil que
que hay lo que podría decir el movimiento religioso, o un movimiento, una cosmovisión de la fe, que da la sensación como que el cristiano está necesitando cada día algo más de Dios. Algo más. Es que algo más, algo mejor, algo que me haga tilín en el corazón, algo que me haga sacudir, algo que me electrifique, algo más, algo más. Y les voy a decir una cosa, ¿saben por qué el hombre busca eso? Porque no tiene fe. Porque brilla la fe por su ausencia. ¿Por qué? Porque no somos llamados a sentir a Dios, la presencia de Dios. Somos llamados a vivir en la presencia de Dios. Y quien vive en la presencia de Dios es una persona que tiene fe. No es una persona que se mueve por impulsos. No es una persona que se mueve por sentimientos o emociones. Es una persona que se mueve por fe. Y el gran problema es eso. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, y por esto lo estoy introduciendo con el tema de la plenitud, ¿vale? Porque la plenitud significa pleno. Es la misma palabra que usa la Biblia para llenura. Sed llenos del Espíritu Santo, o sea, sed plenos. Y nosotros muchas veces, hermanos, no vivimos en la plenitud del Espíritu. Porque cuando de nuestras bocas salen frases como no puedo, no quiero, no siento, me cuesta, es porque en el fondo todavía no he experimentado la plenitud de Dios. Porque el espíritu que yo tengo es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y es un espíritu que está tan arraigado en mi interior que es mi Señor. Por lo tanto, Él es el que dirige mi vida. De su plenitud tomamos todos. No, esto es mucho para ver, pero no quiero ahora porque es muchísimo. Pero me quiero enfocar en una cosa. Hermanos, nosotros no oramos. Miren, los que viven en la plenitud del Espíritu, no oramos para que Dios haga nuestra voluntad. Oramos para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Yo en lugar de decirle, Señor, dame un buen trabajo, Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, dame, lo que yo oro, Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, quiero hacer tu voluntad, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, envíame a mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sabe que la fisonomía del cristiano actual es un cristiano extremadamente endeble que no tiene ni idea que hay una guerra espiritual, que hay una batalla y que Dios quiere entrenarnos en la batalla de la fe? Y que Dios quiere que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que hagamos retroceder las obras de las tinieblas. ¿Y qué son las obras de las tinieblas? Mentiras, las mentiras. Yo no lo voy a hacer nunca, pero si yo quisiera poner una lista de todas las mentiras que se habla, que se enseña, tanto en las religiones como en las políticas, hermano, no alcanzaría a llenar la pared. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de fracasos, lleno de frustraciones, lleno de gente dentro y fuera de la iglesia. Yo, cuando te llevaba, voy a exagerar un poquito, horas en el Señor, me di cuenta de que yo tengo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, es mayor. Y yo no. Y yo digo, Señor, te he descubierto o tú me has alcanzado. Ahora yo te quiero seguir, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes han visto alguna vez una persona seguir a otra por puro interés? Yo sí, yo sí. Hombre, cuando tú estás, un hombre que sabe que te puede dar un buen trabajo y lo tienes ahí, te le acercas, ¿verdad? Hola. Y ya trata de entablar conversación para ver. Y porque hay. Ahora, hermanos, cuando nosotros como hijos teníamos a nuestros padres que tú sabías y querías algo de ellos, tú ¿qué es lo que hacías? Tratabas de caerles bien, ¿o no? Y tratabas de a ver cómo le pido, que tal y cual. Bueno, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno conoce verdaderamente a Dios, tú te acercas a Dios para seguirle, no para que Él te siga a ti. Para tú seguirle a Él porque estás interesado, estás enamorado, que hay una novedad de vida.
La plenitud de Cristo, hermano, es que todos los medios de gracia que Dios nos dio por medio de Cristo son más que suficientes para vivir una vida de victoria en la tierra. Ay, que ahora necesito hablar en lenguas, o que necesito ahora irme de rodillas a no sé a dónde porque entiendo que, o tantas cosas que el hombre hace creyendo que es la voluntad de Dios y Dios no está ni de lejos ahí. Cuando la única voluntad de Dios es la obediencia a Él. Y para vivir en obediencia uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Lleno. Esteban, cuando fue apedreado, que fue el primer mártir, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Porque si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, ni lo hubiesen apedreado, porque ya estaría en la mano del diablo. Y les digo una cosa, hermano, con respecto a la palabra pleroma, de plenitud, significa algo que ya está lleno. Tú imagínate un vaso, este vaso soy yo, y el Señor es el agua. Yo me convierto al Señor y el Señor dice, hasta aquí. Y con esa agua yo pretendo vivir una vida de victoria. ¿Quieren que les diga una cosa? Imposible. Porque el diablo hace estragos. Recuerden que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Y tú y yo, si tú te crees, y si nos creemos que por el solo hecho de ser hijo de Dios ya tenemos la victoria en nuestra vida, nos estamos equivocando. Para lograr la victoria hay que pelearla. Y para pelear uno tiene que pelear la buena batalla de la fe. Son con armas genuinas que Dios da, no con mi astucia, no con mis talentos, porque no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito, Señor? Lléname de tu Espíritu Santo, más. Y alguna vez yo he preguntado, y si yo les pregunto a ustedes, que no hace falta que me respondan, ¿para ti qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Yo sé que de una manera u otra lo que vamos a responder, la inmensa mayoría, es tener más de Dios, ¿o no? ¿O no? Uy, ya están diciendo, esta es otra pregunta trampa que nos está haciendo. Hazte fama y échate a dormir, ¿vale? Es cuando Dios tiene más de mí, no cuando yo tengo más de Él. Hermano, hay una diferencia astronómica, de la misma diferencia que existe cuando yo siempre digo, no es lo mismo servir a la obra de Dios que servir al Dios de la obra. Cuando yo sirvo al Dios de la obra, es una relación, una intimidad, una comunión y una revelación de Dios que yo es Él y yo y Él y yo y Él. Y en ese trato yo hago cosas porque Él me las pide. Haz esto, haz aquello, predica, evangeliza, haz esto, ¿vale? Pero mi relación es con Él, es mi base, mi fundamento es con Él. Por eso yo de su plenitud tomo todos los días. Y para ello quiero que vayamos, por ejemplo, no voy a citar todos los pasajes, pero miren lo que, por ejemplo, Efesios 1, 19 al 23. Miren la tremenda palabra que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Bueno, esto que está diciendo, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este tiempo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y después de 35 años nos enteramos de eso. ¿Y qué sigue diciendo? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se los traduzco lo que quiere decir aquí. Hermanos, yo sé lo que es, yo me conozco,
me conozco, creo lo suficiente a mí mismo para saber que no soy nada. Esto no es falsa modestia, ¿vale? Eso no es falsa humildad. Yo reconozco, hermano, pero no somos nada, ni tú ni yo, no somos, el ser humano no valemos nada, somos polvo. Nuestra vida es muy efímera. Salimos de acá, nos agarra una enfermedad y hasta nos puede postrar en años o morir. No somos nada, hermano. Lleno de problemas, lleno de sufrimiento, lleno de desesperanza, lleno de tantas cosas. No somos nada, hermano. Pero también les puedo decir que sé lo que es, cómo el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Cómo el diablo retrocede y cómo el diablo tiembla. El diablo, les hablo literal, no estoy hablando analógicamente. De verle la cara al diablo, literalmente, y retroceder. Y en otras palabras, decirte, te odio, porque tú eres mi enemigo. Vale, es que vas a ser mi enemigo, yo soy tu enemigo. Hermanos, no tenemos ni idea, como cristianos, del mundo espiritual que vivimos. Porque no tenemos ni idea de lo que significa vivir en plenitud. Y quiero que pongas Colosenses 2, del 8 al 10. Todos los pasajes que yo voy citando, yo previamente se lo doy a Fernando para que lo ponga rápido. Y esta vez, no se lo he dado, ¿vale? Se me pasó. Lo siento, Fernando. Colosenses 2, tremendo lo que dice. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Quiero detenerme aquí un segundito. Hermanos, ¿ustedes se creen que la filosofía hueca está allá, está a 10 kilómetros? La filosofía hueca es lo que tú y yo creemos desde que somos así. Lo que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, con toda la mejor intención del mundo. Por medio de filosofía hueca según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, pleroma, de la deidad de Dios en Cristo. Ya. Y vosotros estáis pleroma en Él. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, yo esto me lo creo hasta la médula. Yo soy un pobre, hermano, yo en mí mismo soy un pobre tipo. No soy más que nadie. Pero en cuanto a la fe, posiblemente podríamos decir, porque me lo creo. Yo no creo a Dios, yo le creo a Dios. Le creo que Él me delegó. ¿Sabes que las veces pasadas hablábamos de la justicia imputada? ¿Vale? Nosotros a Jesús le hicimos un intercambio. Él nos dio su justicia y nosotros le dimos nuestros pecados. ¿A que sí? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabes qué significa la justicia imputada? No es decir, ya estoy absuelto de pecado. Yo ya estoy absuelto, yo voy para el cielo derechito. Soy salvo. No es solamente eso. Es, mientras llegue ese día, yo viviré mediante el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios que hace retroceder las tinieblas. Y que tú vas por la vida y se te presentan situaciones en las que el diablo te planta cara. Si tú no sabes que el diablo te está plantando cara en los problemas que tiene, en las dudas que tiene, en las frustraciones que tiene, es porque no te estás enterando. Pero en todas estas cuestiones duras que vivimos como cristianos en la vida, el diablo te está enfrentando. Y el diablo a veces se ríe. Porque dice, si a Jesús lo hizo, con Jesús lo intentó, ¿cómo no lo va a hacer contigo y conmigo? A Jesús lo llevó al desierto y trató de tentarle. Contigo, con la diferencia que contigo y conmigo lo logra. Muchas veces, con Jesús no. Pero ¿sabes qué, hermano? Esa imputación de su poder también es imputado su poder. Porque yo vivo bajo los poderes del siglo venidero. Y hermano, si tú te lo crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Es creer de corazón y decir, Señor, yo no puedo. Sí, ya sé que tú no puedes, pero deja de estar hablando así. Ahora, venga,
levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No estemos ahí arrastrando cosas del pasado. Y me gusta porque dice, vosotros estáis llenos en Él, que es la cabeza de todo principio de potestad. La palabra llenura, completo, plenitud es lo mismo. Que es la misma palabra que cuando dice, y llegado el día de Pentecostés, dice que vino el Espíritu Santo del cielo y llenó el lugar donde ellos estaban, pleroma. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren que les diga una cosa con respecto a eso? Que es algo que nosotros le vamos a tener que pedir perdón a Dios mucho. Cuando Dios comenzó la obra en la tierra, en la iglesia, Dios la comenzó en su plenitud. Voy a hacer una analogía. Imagínense un jarro de este tamaño. Es la iglesia. Cuando en Pentecostés Dios derramó su Espíritu Santo, lo llenó a tope, se rebosó. Dice que nosotros somos como, los que creen serán como ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 39. Entonces, fue lleno de agua. ¿Y qué pasó con los 2000 años que llevamos? No solo que se fue vaciando, sino que al día de hoy, no solo que lleva esto de agua, un dedito tendrá, sino que encima está mezclado con algunas otras sustancias. ¿Y saben qué son esas otras sustancias? La idolatría, los pecados, las ataduras, la soberbia, el orgullo. Ahí está. Y en esa forma pretendemos vivir como la iglesia primitiva, que eran despojados de los bienes y no dejaban de predicar al Señor y no dejaban, y la iglesia avanzaba y avanzaba. Y hoy te mandan una carta que posiblemente, que ni te cortan la luz, pero te dicen que te van a cortar. ¡Ay! ¿Qué hacemos, no? Como yo muchas veces digo, acudimos a todo y por último acudimos al Señor. Hermanos, gracia sobre gracia, de su plenitud, y gracia sobre... ¿Saben lo que significa la gracia sobre gracia? Es impresionante esto, hermano. Ustedes saben que la gracia significa un favor inmerecido. Dios te hace un favor, me hace un favor que no nos lo merecemos. Pero cuando dice gracia sobre gracia, está hablando de lo que de Cristo nosotros estamos y seguiremos recibiendo hasta el día que estemos en su presencia. ¿Sabes cuál es? Si ustedes observan, Jesús, Dios, cuando nos vio en la caída, ¿qué es pecar? Transgredir la ley de Dios. Eso es pecar. ¿Tú mientes alguna vez? Bueno, estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Tú codiciamos los bienes ajenos o lo que... estamos pecando. Deshonramos a nuestros padres. Bueno, los 10 mandamientos. Bueno, eso es pecar. Bueno, cuando Dios vio la naturaleza del hombre caído, bajo pecado, que ya estaba totalmente condenado, que ya olía a azufre, Dios dijo, los voy a salvar. Y fíjense una cosa. Dios, lo primero, ¿qué vimos el versículo 14? La encarnación de Cristo. Se encarnó, o sea, se hace hombre. Vive como hombre. Cuando sus 3 años y medio de ministerio, Él padeció, vivió, estuvo como hombre, muere en la cruz, resucita de la cruz, es glorificado a la diestra del Padre. ¿Y qué dijo Jesús? He aquí, yo vendré y moraré con vosotros y estaré con vosotros para siempre. Todas esas dádivas son los medios de gracia dadas por Dios al hombre que cree de corazón. Y yo no recibo solamente la crucifixión de Cristo, porque ¿qué dice Romanos 4:25? Que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. O sea, yo no recibo solamente la cruz, yo recibo también la resurrección. Y no recibo solo la resurrección, yo recibo también la glorificación porque está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Y no solamente recibo la intercesión de Jesús como sacerdote a la diestra del Padre, sino que también por medio del Espíritu Santo que toma de Jesús y me lo hace saber, Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero pastor, es que no entiendo, no creo. Hermano, esto nos debe revolucionar la vida a nosotros.
nos debe revolucionar la vida, la plenitud. Ahora vamos a hablar de la justicia de Cristo. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero, ese pero tendremos que ponerlo en mayúscula, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Saben por qué hace ese contraste? Porque la ley de Moisés es, como yo les decía la vez pasada, una información. Yo les digo, señores, se van al infierno, ¿eh? Eso es lo que dice la ley. Te vas al infierno. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Porque mira, no cumples de todos los 10 mandamientos, no hay quien lo cumple. ¿Qué dice Romanos 3:23? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno en la faz de la tierra. Todos nos desviamos y nos hicimos inútiles. Y por tanto estamos condenados a la perdición eterna. Y la ley lo único que te hace es informarte, hey, mira, es un espejo. Tú en la vida te has contemplado tu rostro y tú te creías, o yo me creía muy bonito, hasta que me ponen por primera vez en un espejo y uy, no era tan bonito como yo pensaba. Bueno, la ley te informa, pero por medio de Jesús vino la solución, vino el remedio. Entonces, ¿qué significa? La gracia y la verdad, ¿saben qué palabra podríamos emplear como sinónimo de gracia? Una palabra impresionante, es tremenda. Amor. Miren, haz la prueba de cualquier texto bíblico que tú emplee la palabra gracia, cámbiala por amor y la vas a entender mejor. Porque por amor fuiste salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es el amor. Y ¿saben una cosa, hermanos? Les voy a decir algo. El amor y la verdad, aunque parezca que son dos cosas muy distintas, que evidentemente las son, pero tienen una misma naturaleza. Y les voy a poner una prueba. Si tú verdaderamente quieres saber que si en ese lugar está Dios ahí, tiene que tener estas dos condiciones. Que lo que tú oigas sea la verdad. ¿Y la verdad quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. Si tú en ese lugar no oyes hablar de Cristo, no te están predicando la verdad. Si te ponen a hablar de María, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de aquí, de allá, de la historia, de tal, y a Cristo no lo mencionan más que por alguna cosita y demás. Entonces ahí ya... Porque la verdad, ustedes se acuerdan, y esto yo siempre se los quiero hacer recordar, hermano, porque se acuerdan que es, para que algo sea verdad, ¿qué ingredientes tiene que tener? 3 cosas, a ver si se acuerdan. Yo sé que Luis se acuerda, porque toma notas, se acuerda él. 3 cosas tienen que tener para que... Mira, si tú vas al diccionario y dices, ¿qué significa verdad? Te va a poner lo que realmente es real. Wow, ¿no? Lo que realmente es real. O sea, si yo digo algo que no es real, estoy mintiendo. ¿Y qué ingrediente tiene que tener la verdad? Tiene que tener 3 cosas. Primero, tiene que ser universal. Es decir, si yo digo, esto es la verdad, pero no se le puede aplicar a Alison, mi hermano, entonces hay algo que no es la verdad, es mi verdad. Es eterna. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la verdad. Y es objetiva. No es subjetiva. ¿Sabes cuál es la diferencia? Por si acaso. El subjetivismo es mi opinión. El objetivo es la opinión general. Es lo que realmente es. Y para saber si Dios está ahí, yo tengo que saber que se habla y se enseña la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vale. Pero también tiene que tener otro ingrediente. Que tiene que haber un amor de Dios demostrado con creces. En esto conoceráis que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Y qué decía 1 Corintios 13? El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Qué dice, por ejemplo? Hay muchos textos que hablan de esto. Por ejemplo, Efesios 4, me parece que 13, que dice, seguid la verdad
en amor. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10? Que por no haber obedecido el amor que procede de la verdad, Dios les entrega un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados los que no creyeron el amor que procede de la verdad. El amor y la verdad, la gracia y la verdad, el amor y la verdad, ¿en qué se resume? O mejor dicho, ¿en quién se resume? En Jesucristo. Jesucristo es el amor y la verdad que todos los hombres necesitamos. Es que la teología, la filosofía, olvídate de eso. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermano, miren, ¿por qué hablamos de esto y lo relacionamos a la justicia? Porque una de las expresiones de Cristo es la justicia. Porque dice que en el día del juicio la misericordia vencerá, o sea, se pondrá por encima de cualquier cosa. La misericordia, la justicia. Cristo es, miren lo que dice Hebreos 1 del 8 al 9. Miren lo que dice Hebreos 1 del 8 al 9. Mas el Hijo, del Hijo dice, o sea, de Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dios, Cristo es la justicia encarnada de Dios, hermano. Y quieren que les diga una cosa, porque yo ya con esto ya pasamos al otro por el tiempo. Pero ¿saben ustedes una cosa? ¿Saben ustedes que el tema de la justicia es mucho más trascendente de lo que creemos? Y yo no estoy diciendo que tú y yo no creamos que la justicia no sea importante. Es muy importante. Pero ¿sabían que es mucho más trascendente de lo que creemos? ¿Saben ustedes que absolutamente todas las guerras que hay en la tierra es por causa de la injusticia? ¿Saben ustedes que todos los divorcios que hay en la tierra son por causa de la injusticia? ¿Saben ustedes que todos los pecados que se cometen, como las violaciones, la pederastia y todo, es por injusticia? ¿Saben ustedes que todo mira, ¿qué dijo Dios acerca de la justicia del hombre? Que son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Dios le dice, vuestra justicia son como trapos de inmundicia, son basura para mí. Vosotros os creéis justos. Vosotros os creéis porque sois religiosos, porque hacéis esto y demás. Delante de mí yo los voy a pasar por fuego, a ver si sois oro depurado o si sois hojarasca, heno o madera. Porque el fuego la probará. Bueno, hermanos, tanto la gracia como la verdad son totalmente inseparables. Para saber si las acciones de una persona vienen realmente de Dios, deben ir acompañadas por la verdad. Y para saber si las enseñanzas vienen realmente de Dios, deben ir acompañadas de amor. Amén. Así que bueno, versículo 18. Ahora vamos a hablar de la revelación de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y yo siempre que leo esto me viene el versículo de Felipe. ¿Se acuerdan? La conversación de Felipe, Juan 14. Felipe, yo creo que ese es uno de nosotros, sería tranquilamente. Yo soy un Felipe ahí, vamos. Jesús, yo te creo, ¿vale? Pero muéstrame al Padre y me basta. Entonces yo ya preparado, me va a revelar al Padre ahí. ¿Qué le respondió Jesús? Felipe, así como de Argentina, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido? El que me ve, ve al que me envió. La revelación, que esto lo he apuntado, nos recuerda la importancia de Jesús como la máxima expresión de la revelación divina. A través de su vida, enseñanza, muerte y resurrección, Jesús nos revela la naturaleza de Dios y su amor para con nosotros. Y uno podría pensar en este momento, hombre, obvio. Pero no lo vivimos muchas veces. Se queda aquí, en el intelecto. No baja el corazón. Porque si bajara el corazón, nuestra vida sería revolucionada.
Y en estas cuestiones de revelación, quiero rápidamente, porque ya estamos con el tiempo avanzado, 3 cosas: lo que consiste, su propósito y lo que nos proporciona. A ver, pastor, ¿para qué me sirve a mí la revelación de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los seres humanos tienen luz? Esto lo hablamos, ¿te acuerdan? ¿Por qué la Biblia relaciona el reino de las tinieblas y el reino de la luz? ¿Por qué relaciona la mentira con las tinieblas y la verdad con la luz? ¿Por qué? ¿Por qué dice que que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? ¿Por qué? ¿Será tan importante, hermano, tener revelación de Dios? ¿Cómo te sentirías tú, hermano, si después de 30, 40 años en el Evangelio, cuando te toca ir a la presencia de Dios, Dios te diga a ti: ¿quién eres? Señor, ¿no te acuerdas de mí? No te conozco. Pero Señor, ¿en tu nombre yo profeticé o prediqué? ¿En tu nombre te acuerdas, Señor? ¿En tu nombre dices esto, aquello, lo otro? No me acuerdo. Vete de aquí, hacedor de maldad, porque nunca te he conocido, Julio. Vale, la pregunta aquí es los sentimientos. ¿Cómo nos sentiríamos si nos pasara eso? Toda la vida, 40 años, creyendo que estábamos en el camino, la verdad y la vida, y andábamos por otros lados. ¿Es importante la revelación? Miren, ¿en qué consiste la revelación? Nos lo dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me quiero detener aquí, hasta ya te terminaría ya la predicación aquí, hermano. Y me detendría solo en la última frase. Este es el verdadero Dios, punto. ¿Cuántas personas religiosas hay que no entienden que Jesús es Dios? Millones. Porque no tienen revelación. Pero, ¿y la vida eterna? A ver, yo creo en Dios y creo en Jesús, pero la vida eterna yo trato de ser mejor todos los días. Yo voy a la iglesia, y a veces leo la Biblia, no te creas tú. Y hasta oro, fíjate por dónde. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Cuando Jesús les dijo, nunca os conocí, es porque esas personas hicieron muchas cosas para la obra de Dios, pero ninguna para el Dios de la obra. Porque cuando Jesús les diga, ¿no entendiste que yo era el verdadero Dios y que yo no comparto mi gloria con nadie y que yo demando adoración? Cuando la palabra dice que Él, en Juan 4, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores, ¿qué? Dios busca. Yo puedo ser el mejor religioso de la faz de la tierra. Aún más, puedo ser la persona que más leo la Biblia. Es una persona de oración también. Porque me cuesta, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, y repetirlo 10 veces si hace falta. Eso lo puede ser cualquiera. Pero de ahí a entender. Miren, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido ¿para qué? Para darnos entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? Conocer que estamos en el verdadero, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Hasta aquí. Y ese versículo es lo mismo de Juan 17:3. Esta es la vida eterna. A ver, Julio, ¿cuál es la vida eterna? Porque a mí me han dicho que yo el día que muera pasaré al juicio y Dios me dirá, pasa aquí y demás. Pero, es muy abstracto.
Yo quiero que me digas qué es la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya puedes llamarte evangélico, católico, adorador de aquí y de allá, hacer esto. Pero si esto no está en tu corazón, te tengo que advertir que no estás yendo camino al cielo. ¿Vale? ¿Qué propósito? Porque lo tengo que decir, hermano. Nos quedan 3 minutos, ¿vale? Y en esos 3 minutos voy rápido. ¿Cuál es el propósito? Efesios 3, del 9 al 11. Lo voy a leer rápido. Y de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Les voy a decir esto rápidamente, porque yo sé que más de una vez hemos leído este versículo. Y les digo una cosa, ¿Dios tiene poder? ¿Cristo tiene poder? Tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que a través de la iglesia sea dada a conocer todo ese poder. Mira, el diablo se enteró, supo, cuando fue tentado Jesús, yo salgo aquí por patas porque es Dios, ¿vale? Pero cuando Él murió y resucitó, dice Colosenses que el acta de los decretos que había contra nosotros, dice, fue clavado en la cruz, expulsando a todo principado y potestad. Y nos dio a nosotros, la iglesia, nos trasladó ese poder, nos imputó ese poder para vivir en este tiempo que nos queda bajo solo el poder de Dios para hacer retroceder todas las obras del diablo. Empezando por mis propias tinieblas. ¿Ustedes saben que yo tengo tinieblas dentro? ¡Oh, pastor, ¿qué está diciendo? Usted es el pastor. Yo tengo tinieblas dentro. ¿Qué se cree? ¿Pablo qué dijo? No pretendo haberlo alcanzado. Entonces yo sí lo he alcanzado. Yo todavía no he alcanzado la meta. Y hay tinieblas en mí que tienen que... Venga, fuera las tinieblas. Vamos a hacer entrar la luz. ¿Qué dice? ¿Qué proporciona además? Colosenses lo dice, Colosenses 1 del 26 al 26. ¿Qué es lo que proporciona revelación? Dar a conocer la riqueza de la gloria y la esperanza de gloria. Lo voy a leer. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, para concluir, yo no sé si me he quedado corto, que seguro que sí, segurísimo que sí, pero ¿qué es la intención? ¿Cuál es la intención de todas estas palabras? Ahora recordóme para la koinonia, a ver, la preexistencia, la plenitud. No. En resumidas cuentas, ¿sabes lo que quiere decir, hermano? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Porque si yo tengo la revelación de saber que yo tengo un espíritu de amor, poder y dominio propio y no vivo conforme a eso, estoy pecando contra Dios. Y que me la estoy jugando, hermano, porque tú no me puedes preguntar a mí, pastor, ¿usted cree que yo soy salvo? Porque mi respuesta honesta va a decir, pregúntale a Dios. Honestamente. Ahora, yo sí sé que soy salvo. Yo tengo una seguridad tremenda. Porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y ahora es Cristo en mí. Entonces, si yo no me creo todo lo que Dios me ha prometido, entonces a Dios le estoy haciendo mentiroso. Y me estoy engañando a mí mismo. ¿Amén? Vamos a orar. Acompáñenme a orar al Señor. Padre Santo, Señor, esto que hablamos, mi Dios, son cosas profundas. Pero lo más importante de todo, Señor, es cuánta vanidad tenemos en nuestras vidas. Señor, tú mismo dijiste en tu palabra que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de ti, Señor.
Y cuánta vanidad hay en nuestras vidas, creyendo que vivimos en un mundo paralelo, en un mundo que no es conforme, Señor, a lo que tú nos has revelado, mi Dios. Y así estamos, Señor. Pretendemos que nuestras familias te conozcan, pretendemos que nuestros amigos te conozcan, pretendemos que nuestras vidas experimenten glorias, experimenten triunfos, experimentemos, pero no te creemos a ti en el fondo, Señor, porque todavía nos creemos a nosotros mismos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, que hagas la obra en cada uno de los corazones de mis hermanos, empezando por mí, Señor. Señor, haz retroceder todas las tinieblas que hay en nuestros corazones, Señor. Brilla en nuestras vidas, Dios. Señor, en este lugar, toda oscuridad, incluso todo espíritu ministrador, todo espíritu inmundo que no viene de ti, Señor, es echado fuera de este lugar, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Que toda la autoridad que tú nos has delegado, Señor, para hollar serpientes, Señor, y aunque bebiésemos cosas mortíferas, no nos harán daño, Señor. Y Dios, Señor, que lo creamos de verdad. Porque si hay algo que yo sé que el diablo no quiere que creamos, es en tu poder y en tu amor. Por eso, Señor, que tu gracia sea sobreabundante en nuestras vidas, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.